Desafortunadamente luego ya lo hacen como por costumbre, en algunos casos muy extremos, como le tocó ver a ella, así de una ámpula de esto, una ámpula de esto y una ámpula del otro, dices. O sea, no, doctores, no, 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 no. Y bueno, entonces, derivado de falta de conocimiento de la anestesiología, de la farmacología, ocurren ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que pongan atención el día de hoy. El doctor Javier Olvera, él es anestesiólogo, él es adscrito del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, aquí en Aguascalientes. Pues como ustedes saben, el Hospital Hidalgo es el mejor hospital del centro del sistema solar. Entonces, doctores, los dejo con el doctor Olvera, lo voy a dejar como anfitrión. Ahora sí, Javi, nada más si tú puedes activar tu micrófono para ubicarte y dejarte como anfitrión. Listo. Ya me Listo, ves. ¿va? Sí. Ahora nada más déjame. Listo, ya es como anfitrión. Muy bien. Mientras el doctor organiza su presentación, doctores, ya les comenté por ahí, de los que quieran ir al hospital, no pueden ir de muchos, de poquitos, entonces mándenme mensaje por ahí ya. Alguien se anotó para la cirugía de pasado mañana, uno de sus compañeros, si alguien más quiere ir, me avisa porque pues, dos o máximo tres, y para el fin de semana en Guadalajara también, quien está por ahí que ya se anotaron. Entonces, tú me dices en cuanto vayamos a iniciar, Javi. Listo. ¿Listo? Pues Bueno, nada más sí. por ahí, Fabián va ingresando. Fabián, tu micro, por favor. Fabián Valle. ¿Listo? Listo, Javi. Y Bueno. te dejo. Gracias. Bueno, buenas noches. Como dice el doctor Alejandro Cornejo, yo soy el doctor Javier Olvera. Soy anestesiólogo adscrito al Hospital Miguel Hidalgo y al Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fui profesor titular durante 3 años del Hospital Miguel Hidalgo, del 2017 al 2020. Posteriormente estudié una maestría en diseño y monitorización de ensayos clínicos controlados y actualmente soy parte del núcleo académico básico, tanto del Hospital Miguel Hidalgo como del Hospital General de Zona número 1 del IMSS. Bueno, esta noche me pidió el doctor Cornejo que les hablara un poco de lo que es farmacocinética y farmacodinámica, puesto que nosotros los anestesiólogos pues estamos empapados de conocimientos acerca de esta rama de la fisiología, porque pues nosotros manejamos principalmente fármacos y los efectos que producen en el cuerpo, así como los efectos que el cuerpo produce al fármaco, ¿verdad? Entonces, para emprender el viaje por esta clase, vamos a empezar primero por algunas definiciones. Por la primera que vamos a empezar es por la de farmacocinética, que es el estudio cuantitativo acerca de todo lo que el fármaco es en cuanto a lo que el cuerpo le hace al fármaco. Sí, lo primero que tenemos que entender es que el fármaco interactúa de manera bilateral con los organismos vivos y al ser administrado o al ser ingresado dentro de un organismo vivo, pues esta produce efectos, ¿verdad? Entonces la farmacocinética es el estudio cuantitativo de absorción, distribución, metabolismo, eliminación de sustancias del organismo y de la duración de los efectos que producen el mismo. Vulgarmente nosotros como anestesiólogos o de manera sencilla decimos que es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Sí, ya una vez administrado, es absorbido, distribuido por los compartimentos tanto centrales como periféricos para alcanzar los sitios de acción, es metabolizado dependiendo del tipo de fármaco, pues en metabolitos tanto inactivos como activos por una serie de proteínas enzimáticas y es eliminado del fármaco para poder decir que el organismo se encuentra libre del fármaco. ¿Sí? Para nosotros poder hablar de farmacocinética tenemos que entender que los fármacos se comportan en su gran mayoría de acuerdo a la teoría tricompartimental. La teoría tricompartimental, como pueden ver en la imagen, nos ejemplifica que los principales sistemas del organismo se pueden agrupar en 3 compartimentos. El compartimento central o B1, donde se encuentran principalmente todos los órganos
que son altamente vascularizados, incluyendo el gasto cardíaco total que eyecta la arteria aorta, ¿sí? El sistema nervioso central y corazón. Y los compartimentos laterales o periféricos, tenemos que es un compartimento periférico de equilibrio rápido, que es donde se encuentran los órganos moderadamente irrigados, como es todo el tracto digestivo, como lo es la piel, como lo es riñones, como lo es hígado, etcétera, y el compartimento periférico de equilibrio lento, donde se encuentran los órganos o tejidos en los cuales la irrigación sanguínea o el gasto cardíaco es mínimo, como hueso, cartílago y grasa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una molécula de un fármaco que se administra a un organismo vivo y se absorbe, una vez absorbido se distribuye por el gasto cardíaco ejercido por todo el sistema circulatorio que sale del ventrículo izquierdo y es llevado hacia los diferentes órganos. De acuerdo a las propias características físico-químicas de los órganos, dependiendo de si tienen afinidad por las membranas biológicas en donde van a actuar o no la tienen, se comportan de manera lipofílica o hidrofílica o liposoluble, esto les va a permitir el ingreso y puede potenciar o producir un efecto dentro de un sistema celular que puede producir un efecto dado al ser el binomio interactuado del fármaco con el receptor. Obviamente, en los compartimentos periféricos, esta situación se da con una tónica diferente, puesto que en el compartimento periférico de equilibrio rápido generalmente es donde el efecto se empieza a dar del fármaco, ¿verdad? Porque si nosotros administramos la molécula de la droga, al llegar a corazón, al llegar al sistema nervioso central, a llegar a intestinos, a llegar a corazón, a llegar a pulmón, a llegar a corazón, pues generalmente estaremos buscando que se ocurra un efecto a dicho fármaco, mientras que en el compartimento periférico de equilibrio lento vamos a encontrar que básicamente sirve como depósito para la gran mayoría de los fármacos, que al verse disminuida su concentración plasmática, estos tejidos liberan este fármaco que tienen secuestrado hacia la circulación para nuevamente llegar a los sitios efectores, ¿sí? La absorción de definición pues no podría ser más obvia, ¿no? Es el proceso que permite la llegada del fármaco a la sangre en su forma activa. Ya hablamos de que el compartimento central es toda la sangre, todo lo que está identificado como gasto cardíaco, toda aquella circulación que es producida o eyecta el ventrículo izquierdo. Entonces, todo ese proceso, mientras es absorbido para llegar a la circulación, lo vamos a conocer como absorción, ¿sí? La absorción del fármaco se da básicamente por muchas vías, ¿verdad? Nosotros tenemos como la más importante dentro del terreno de la anestesiología, pues la endovenosa, pero existe la intramuscular, la oral, la sublingual, la intraarterial, intraósea, subaracnoidea, peridural, que son las vías que nosotros vamos también a estar actuando de manera muy frecuente en anestesiología, así como transrectal, etcétera, ¿verdad? Entonces, dependiendo del sitio de absorción, el fármaco llegará a la circulación de una manera más o menor efectiva y el efecto será mucho más rápido o mucho más lento, dependiendo de los compartimentos, perdón, periféricos que el fármaco esté en un momento dado alojado. Las determinantes de la absorción son la ionización. Como les mencioné en un principio, todos los fármacos tienen una ionización o una carga y depende de esta carga, de si es positivo o si es negativo, eso va a permitirles que atraviesen las membranas biológicas de manera mucho más fácil. Esto va muy encaminado al conocimiento de lo que es el pH y el pKa, que es cuando el fármaco se encuentra en el 50% de su solución en una forma ionizada y el 50% en una forma no ionizada, que es la que es farmacológicamente activa. La vía de administración, obviamente hay vías que son mucho más rápidas para alcanzar el compartimento central, como es la intravenosa, y hay unas que son muy lentas, como la subcutánea, por ejemplo. El transporte a través de membranas, como les mencionaba, si el medicamento es liposoluble o es lipofílico, dado que los liposolubles tienen una facilidad para atravesar membranas mucho mayor que los que no lo son. Y pues básicamente todas las membranas biológicas están compuestas de una bicapa lipídica de colesterol y esto permite que se haga o se favorezca una absorción mucho más efectiva hacia estas células. La biodisponibilidad, que es un concepto del cual vamos a hablar más adelante, la unión a proteínas, que es otro determinante de qué tan activo se encuentra farmacológicamente un fármaco, puesto que la unión a proteínas determina que si un fármaco se encuentra en un momento determinado unido a una proteína, farmacológicamente no es activo y se comporta como una molécula en forma de almacenaje y puede estar alojada sobre todo en el sistema periférico lento.
La ionización es lo que les mencionaba, es dependiente del pH y del pK, ¿sí? Y la forma no ionizada, que es liposoluble, y al ser liposoluble, eso le favorece una entrada o una facilitación hacia la entrada a las membranas biológicas con una mayor efectividad. La forma ionizada, que es hidrófila, generalmente la interacción entre el receptor y el fármaco es mucho menor y obviamente el efecto es mucho más lento. Les mencionaba, pues, vías de administración más importantes que nosotros como médicos estamos más en contacto, pues, es la enteral u oral, la inhalatoria, intravenosa, intramuscular, intratecal, rectal. Aquí le pueden agregar otras 4 o 5 que ustedes estoy seguro conocen, pero que nosotros ahorita no estamos mencionando. Transrectal, intraósea, sublingual, intradérmica, subdérmica, etcétera, subcutánea. Los transportes a través de las membranas, estos son muy importantes porque generalmente los fármacos tienen una difusión pasiva acuosa, ¿sí? Esto es cuando se encuentran en la forma lipofílica o se encuentran en la forma hidrofílica o liposoluble o hidrosoluble. Esto va a favorecer que esta difusión pasiva sea mucho mayor o menor, dependiendo de las características propias del fármaco. El transporte mediado por un transportador, obviamente cuando las moléculas de una droga van unidas a un transportador, pues también el ingreso a ciertos órganos o a ciertos tipos de células se verá favorecido. Y hay algunos otros que son admisibles o interactúan de manera íntima con la célula por la situación de la pinocitosis. Y como les mencionaba, la biodisponibilidad describe la velocidad y la cantidad relativa de un fármaco que llega a la circulación sistémica. Esto tiene un valor máximo de 100 o de 1. ¿Sí? Esto quiere decir que se describe la unidad de tiempo por la unidad de peso de un fármaco que llega a la circulación sistémica, porque durante todo el trayecto, desde que el fármaco es absorbido hasta que llega al sitio efector, la biodisponibilidad determinará el porcentaje de la molécula que está interactuando con el receptor y que a su vez producirá un efecto. Es bien notorio, o ustedes se darán cuenta cuando entren a una cirugía y administren un fármaco, que del 100% de una molécula que ustedes administren, no el 100% va a llegar a interactuar con su receptor específico, porque en el camino se encuentran los compartimentos periféricos y se encuentran otras vías de metabolismo, ¿sí? Como la pulmonar, como otras biofases que van a disminuir la concentración plasmática del fármaco y generalmente su dosis en cuanto a su concentración, a su porcentaje, al momento de interactuar con el receptor, pues, se verá mermada, ¿sí? Otra condicionante de la farmacocinética pues es la fijación a proteínas. La porción libre farmacológicamente, como les mencionaba, la porción de la droga que no se encuentra unida a una proteína es la que es farmacológicamente activa. Esto radica en la importancia de por qué en enfermos cuyos todas las vías de metabolismo y excreción se encuentran alteradas, nosotros debemos tener en cuenta esta situación porque para ellos las dosis que generalmente para un paciente que no cuenta con estas alteraciones, dosis que son dentro del límite terapéutico, para ellos pudiera recaer en un límite tóxico, puesto que al haber una disminución de estos sistemas proteínicos como la insuficiencia renal y la insuficiencia hepática, pues una dosis aparentemente normal para un paciente podría ser tóxica en ellos porque el porcentaje del medicamento que es farmacológicamente activo aumenta, ¿sí? Y se elimina con mayor dificultad, ¿sí? Obviamente, dependiendo de esta unión a proteína, se facilita o se obstaculiza la absorción. El proceso es reversible. Esto quiere decir que el fármaco total es igual a la sumatoria del fármaco unido más el fármaco libre, ¿sí? Y dependiendo de si se encuentra en su porción libre o en su porción unida, nosotros vamos a ver que el fármaco actúa de diferente manera en el organismo. De manera activa, produciendo un efecto, o de manera pasiva, por decirlo así, almacenado en alguno de los compartimentos, en alguno de los órganos que conforman el compartimento periférico lento, ¿sí? Que se constituye al final de cuentas como un depósito. Al disminuir la concentración plasmática del fármaco, cuando se detecta esto a nivel sanguíneo, estos órganos o tejidos producen la liberación del fármaco nuevamente a la circulación y favorece que nuevamente se llegue a los receptores y se produzca nuevamente un efecto. Esto cobra relevancia de manera importante cuando nosotros estamos ofreciendo una anestesia total intravenosa continua, ¿sí? Obviamente, el flujo sanguíneo tiene muchísima relación con la biodisponibilidad del fármaco porque pues es la autopista que nosotros vamos a utilizar o que el fármaco va a emplear para llegar a los sitios efectores.
Ustedes ya lo sabrán que en todos aquellos medicamentos cuyo sitio de acción es un órgano donde la perfusión es pobre o el gasto cardíaco está disminuido, o en las situaciones fisiopatológicas donde disminuye el gasto cardíaco, como los estados de choque, pues el efecto se va a ver disminuido o mermado, ¿sí? Y obviamente también por medio del sistema circulatorio vamos a ver que se llevan a cabo las vías de aclaramiento o eliminación del fármaco, puesto que por este mismo transporte son llevados a todos los órganos y sistemas donde se lleva a cabo el aclaramiento. Bueno, ya pasamos ahora a lo que es a la distribución, que se refiere a la transferencia de un fármaco de un lugar a otro. Es un proceso dinámico, se mueve. Una vez que se alcanza el compartimento central, el medicamento se mueve y se distribuye. Es lo que les mencionaba. Hay medicamentos que, de acuerdo a los órganos que tienen una perfusión o un gasto cardíaco más efectivo, pues el efecto se va a ver mucho más rápido y se va a potencializar mucho más que en aquellos donde el gasto cardíaco es bajo y es pobre. Y en esos órganos la distribución va a ser mucho más lenta, por lo que se puede requerir de dosis mucho mayores del fármaco, puesto que pues, la limitante del flujo cardíaco, del flujo sanguíneo, es una constante importante para llegar al sitio efector. ¿Sí? Y volvemos a hablar un poquito nuevamente de lo que es la teoría tricopartimental, ¿sí? Donde vemos que los tres compartimentos están en equilibrio, ¿sí? O que están constantemente en una circulación constante, donde al mismo tiempo hay una fracción del fármaco que está actuando de manera activa y de otro lado hay una porción del fármaco que se encuentra de manera inactiva o almacenada, ¿sí? Y dependiendo de las constantes biológicas de concentración plasmática, biodisponibilidad, se va viendo si se libera más fármaco a la circulación o no se libera, si los sistemas de eliminación son óptimos y se está dando un aclaramiento efectivo, pues cesará la liberación de fármaco hacia la circulación o aumentará dependiendo de las necesidades que en ese momento esté teniendo o el efecto que nosotros estemos buscando en este tipo de situaciones, ¿sí? Las determinantes de la distribución, pues como ya mencionamos, quiero ser muy redundante en esto porque es muy importante, pues es las características físico-químicas del fármaco, principalmente, las que quieran, liposolubilidad, hidrofilidad, unión a proteínas, el pH y el pKa, el gasto cardíaco, que tanto el órgano al que pretendemos afectar con el fármaco, qué tanto gasto cardíaco recibe, porque eso va a depender del efecto que nosotros queramos esperar, ¿sí? El flujo regional a cada órgano y pues la unión a proteínas nuevamente, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de distribución de fentanil. Vemos que el fentanil, una vez administrado, distribuido mediante el plasma, mediante el gasto sanguíneo, puede alcanzar el compartimento periférico rápido, que son los órganos altamente perfundidos, que es el cerebro, corazón e hígado, y produce un efecto. Más sin embargo, al mismo tiempo alcanza el compartimento periférico lento, que son músculo y grasa, y actúa de manera de almacén, y al momento que en el plasma se determina que hay una disminución de la concentración plasmática del fármaco, nuevamente si hay una redistribución hacia los órganos de alta perfusión. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de metabolismo. Metabolismo, pues como les mencionaba un poquito al principio, es el proceso de biotransformación química que convierte los fármacos liposolubles en hidrosolubles, porque así se facilita su inactivación o excreción. Todos los fármacos tienen que pasar por una fase de metabolismo. Generalmente, la gran mayoría de los fármacos están sometidos a un metabolismo por una serie de enzimas citocromo P450 y sus familias añadidas, que son a nivel hepático, pero sin embargo hay otros sistemas enzimáticos que son plasmáticos, que no dependen del hígado, más sin embargo muchos de estos fármacos se van a metabolizar de esa manera. ¿Sí? Todos los medicamentos, al pasar de una fase lipofílica a una hidrofílica, son mucho más fáciles de excretar, así como aquellos que vienen en su porción no farmacológicamente activa también. ¿Sí? Aquí tenemos nuevamente el esquema tricompartimental. Es muy importante tratar de comprenderlo de la forma en que lo estamos tratando de presentar ahorita, como este esquema de cajitas, donde el compartimento central es el líder de la orquesta y el compartimento periférico lento y el compartimento periférico de equilibrio rápido, pues son los que van dando el acompañamiento, ¿verdad?
Y bueno, vamos a hablar de los sistemas de metabolismo enzimático, donde generalmente las sustancias lipofílicas se modifican por medio de reacciones de fase 1, ¿sí? Enzimáticas, que son básicamente tres, que son oxidación, reducción e hidrólisis, ¿sí? Y los compuestos polares que se conjugan, ¿sí? Acomoda lo de la plática. Por ahí alguien pregunta de la teoría tricompartamental. Eso, doctores, en la realidad no existe como así. En, no es de que el cuerpo realmente tenga tres botecitos, tres cilindros. Cuando lo vean en los libros, eh, te dice que te imagines el cuerpo como si fueran tres cilindros. Entonces, tú tienes un medicamento que lo vacías y del cilindro principal, que se lo dibujan como una cubeta, tiene saliditas hacia otras dos cubetitas, una más chiquita, otra más grandecita, aunque de tamaño no tan diferente los otros dos, pero bueno, son cosas imaginarias, ¿no? El ¿Viste? cilindrote grandote que les dicen es el, en ese cilindro, en esa cubeta, ellos meten al hígado, al riñón, al cerebro, al corazón, que serían los órganos que reciben sangre, mucha sangre, así rápido, bueno, todos reciben sangre, pues, pero es más importante, ¿no? Y los otros, y luego el ¿Alguien modelo, me oye? el segundo botecito es los órganos que tienen menos flujo que esos, y ponen por ahí el músculo, bueno, la grasita, y en el último compartimento, por ejemplo, ponen al hueso, a la piel, esos reciben mucho menos fármaco, pero todos son importantes porque van a ver que el flujo de los medicamentos, una vez que entra por sus venas, como normalmente nosotros lo hacemos en anestesia, si utilizamos otros, los premedicamos por vía oral o utilizamos otras opciones, pero imagínense que ya se lo ponen bien intravenoso ¿Me al escuchas? paciente y ¿qué es lo que ocurre? Que el compartimento central, ese grandote, es el que le llega rápido. O sea, si usted le ponen un midazolam a un paciente, los que trabajan como médicos generales o algo lo han visto, está convulsionando y le ponen un mida, ¡pum! Y en 2, 3 minutos deja de convulsionar. Si la dosis es efectiva, es porque le llegó rápido al cerebro. Pero si ustedes a los 5 minutos, por ejemplo, le hicieran, ya saben, las cuestiones, por ejemplo, de medicina legal, si ustedes le cortaran un cabello o una uña y le hacen niveles, pues no va a tener nada ahí, ¿no? O sea, no ha llegado y son niveles muy, muy bajos, pero de todos modos en la clínica importan. Ustedes están anestesiando a un Alex, ¿me paciente, oyes? ¿sí? Alex. ¿Listo? Sí. Ah, perfecto. Entonces, espero que me entendieran lo de los tres compartimentitos esos, y si no, ahorita las dudas al final con el doctor. Vamos a continuar con el doctor Olvera. Sí, esto es una teoría, lo de por eso es teoría tricompartimental. Si quieren, al final hablamos un poco más de eso, ¿sí? Y bueno, les mencionaba del metabolismo, reacciones de fase 1, que está mediada básicamente por la familia de enzimas del citocromo del P450, que son microsomales. Esto quiere decir que se realizan todas las modificaciones farmacológicas por inducción, y está determinada por factores que modifican la actividad de enzimas microsomales, ¿sí? La primera de estas, como les mencionaba, es la oxidación que se encuentra en el retículo endoplasmático de las células hepáticas, entre otros órganos. Generalmente es una hemoproteína con hierro, parte del sistema de la oxidasa de función mixta. Requiere de NADPH, perdón, y oxígeno molecular para ser llevada a cabo. Y generalmente cuando hay una ganancia de electrones estamos hablando de reducción. Y cuando estamos hablando de pérdida de electrones estamos hablando de oxidación, ¿sí? Así cuando ustedes escuchen que un medicamento se elimina por reducción, pues están hablando de que está obteniendo una ganancia de electrones. Y cuando ustedes estén escuchando o vean que hay un medicamento que se metaboliza por pérdida de electrones, pues estamos hablando de oxidación, ¿sí? Dentro de la oxidación o de la pérdida de electrones, tenemos en cuenta que hay principalmente 4 tipos, que es la oxidación alifática, por ejemplo, en la que se encuentra dentro del metabolismo de medicamentos del tipo barbitúrico, como el tiopental y el ácido tiopental carboxílico. La desulfuración, también parte de los barbitúricos, tiopental y pentobarbital, actualmente en desuso casi prácticamente.
la de halogenación y la N de alquilación. Esta última cobra mucha importancia porque es parte del metabolismo de la morfina, que mediante N de alquilación se obtiene la molécula de normorfina, que es, farmacológicamente activa. La hidrólisis únicamente está mediada por lo que son esteres y amidas, que son enzimas que se encuentran básicamente plasmáticas, que son también enzimas estereasas y amidasas. Básicamente se encuentran en plasma, pero también en alguna proporción pequeña se encuentran en hígado y en otros tejidos. Entonces, la hidrólisis, pues vamos a ver que principalmente los medicamentos de anestesia que se metabolizan por esta vía, pues es algunos relajantes neuromusculares, de los cuales ya estaremos hablando en alguna otra ocasión, como es el cisatracurio, la tracurio, etcétera. ¿Sí? Las reacciones de fase 2, que es una combinación de compuestos polares, esto quiere decir que tienen dos cargas, inalterados o metabolizados con sustancias endógenas de tamaño pequeño. Aquí encontramos, pues, sobre todo los alcoholes, los aminas y los hidróxidos, ¿sí? Está mediada por el ácido glucurónico, por el sulfato, acetato, aminoácidos que a su vez forman glutatión y metionina, ¿sí? Y están catalizados por enzimas microsomales y no microsomales. Esto no vamos a tomar ahorita mucho en cuenta o no vamos a abarcar mucho en explicarlo, puesto que estos conceptos realmente no son tan importantes en este momento de nuestro inicio de carrera como anestesiólogos, porque realmente lo que nosotros necesitamos primeramente saber son básicamente todas las bases o todas las conformaciones de la farmacocinética. Estas ya serían como perlas, como conocimiento más petit, ¿sí? Bueno, aquí viene la conjugación, que es mediada por el ácido glucurónido, ¿sí? Por acetilación, por síntesis de ácido mercaptúrico y otras, como la formación de sulfatos, amidas, derivados de la metilados de drogas o metabolitos, ¿sí? Y esto sí es más importante, factores que afectan el metabolismo de la droga, factores ambientales y genéticos, pues ya está muy demostrado que hay ciertas razas o ciertas etnias de personas donde los fármacos actúan de manera diferente o hay ciertas mutaciones muy puntuales que favorecen que un fármaco tenga un efecto muy diferente y esto es muy notorio al momento en que ustedes pueden notar que hay personas donde una cierta cantidad de un fármaco produce un efecto, mientras que en otras personas la misma cantidad del fármaco no lo produce. Esto se llama variabilidad genética farmacológica y esto es simple y sencillamente porque todos los sistemas biológicos tienen una conformación genética multivariada, ¿sí? Y la expresión de estos genes, sobre todo en genes que interactúan de manera directa con fármacos, hay mutuaciones que son sumamente puntuales y que determinan que un fármaco actúe de una manera u otra. Sí, esto no es una receta de cocina, desgraciadamente, sino que sobre el mismo camino tenemos que ir realizando modificaciones para lograr los efectos o disminuirlos, ¿sí? El proceso de inducción enzimática, que es cuando se encuentra sometido un receptor al estrés de estar siempre continuamente excitado o expuesto a un dicho fármaco, donde las conductas de percepción del receptor hacia la molécula de la droga cambian y el efecto puede que no se produzca, puesto que hay una conformación diferente por sobreestimulación del receptor que el fármaco va a identificar como un sitio completamente diferente y generalmente el efecto no es el mismo, ¿sí? Y la inhibición enzimática, que también es un proceso similar, semejante cuando un organismo, un receptor se encuentra sumamente estimulado continuamente y frecuentemente y de manera exhaustiva sobre el receptor, el fármaco o la molécula del fármaco, y esto produce una necesidad de incrementar el porcentaje del fármaco en el sitio efector, puesto que estas modificaciones en los receptores no permiten que se lleve a cabo un efecto que se podría esperar de acuerdo a la dosis administrada. La eliminación, que es evidente también la definición, que son todos los procesos que hacen que desaparezca o se disminuya un fármaco del organismo, ¿sí? Nuevamente la teoría tricompartimental. Como dijo Alex, esto no es que nosotros tengamos los tres compartimentos en el cuerpo, sino que se ha determinado que la forma en que se modifica o se mueven estas sustancias en el cuerpo es semejante a esta teoría, ¿sí? La eliminación o excreción básicamente se da obviamente por vía renal, es la principal vía de excreción, sobre todo con sustancias de bajo peso, que son las más fáciles de filtrar a través del glomérulo renal, ¿sí?
Y obviamente la manipulación del pH urinario determina la reabsorción del tubo renal y esto favorece o inhibe la misma eliminación del fármaco, ¿sí? En menor proporción, pero no menos importante, es la eliminación por excreción hepatobiliar, ¿sí? Que está mediada por el ciclo enterohepático. Es un sistema transportador que consume energía, es dependiente de ATP, ¿sí? Y generalmente aquí vamos a ver que el metabolismo es muy típico de los relajantes neuromusculares que nosotros empleamos durante nuestro actuar como anestesiólogos, ¿sí? Hay también, en mucho menor proporción, pero también no deja de ser importante, una eliminación por excreción pulmonar. Sobre todo, esto cobra importancia en los anestésicos inhalados y depende de las diferencias de presión entre la fase líquida y gaseosa, que es un tema completamente diferente que nosotros vemos con los residentes, que es la clase de gases y la física de los gases anestésicos, donde hablamos de todas estas teorías también de cómo se comporta un gas con respecto al aumento o la modificación de la presión, temperatura y volumen. ¿Sí? Y aquí está la variación temporal del efecto de los fármacos, es lo que yo les mencionaba. Si ustedes tienen un fármaco cuantificado en 10 unidades que alcanzan la concentración plasmática, estaríamos hablando estamos hablando de un formato de idealidad, donde todo se diera matemáticamente de manera correcta, estaríamos hablando de que la eliminación sería de 1 unidad por hora. Esto quiere decir que la temporalidad para nosotros poder hablar de que nuestro fármaco está completamente eliminado del organismo tendrían que ser 10 horas. ¿Sí? Y bueno, ya para hablar un poco de conceptos de farmacocinética, ya hablamos de farmacocinética, que diga, estamos hablando todavía de conceptos farmacocinéticos. Vamos a tomar en cuenta que hay muchos conceptos que nosotros debemos conocer y que van a cobrar sobre todo mucha importancia al momento de que nosotros estemos hablando sobre todo de anestesia total intravenosa o que estemos hablando de anestesia en infusión, como son la biofase o sitio efector, concentración plasmática, volumen de distribución, histéresis, constante QO0, contexto sensitivo de vida media de distribución y el aclaramiento. Muchos de estos ya hablamos un poco de ellos, pero si se fijan, la gran mayoría de ellos no cobran importancia para lo que estamos ahorita hablando, puesto que son tema de lo que sería ya la anestesia total intravenosa. ¿Sí? Biofase o sitio efector son microambiente en el que las moléculas del fármaco se ponen en contacto íntimo con sus sitios de acción. La biofase quiere decir simple y sencillamente el binomio entre la interacción del fármaco con su sitio efector para producir un efecto. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la biofase, estamos hablando ya de esta situación, cuando la molécula del fármaco se encuentra unida a su receptor. La concentración plasmática es un concepto matemático en función de tiempo y concentración y nos habla de que obviamente es la concentración de un fármaco en microgramos por mililitro aparente en el compartimento central. Hablamos de aparente porque es muy difícil medir que realmente la concentración del fármaco al 100% sea medida al momento de que nosotros estamos hablando de que se encuentra distribuyendo a partir del compartimento central hacia los compartimentos periféricos. Entonces, estos son teoréticos, o sea, no son absolutos, no son leyes, estamos hablando de manera teórica. El volumen de distribución es el volumen aparente en el que el fármaco debe distribuirse del compartimento central para alcanzar una concentración plasmática, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de que un medicamento que se ha absorbido, se ha distribuido por el compartimento central y alcanza una concentración plasmática, que esto quiere decir que es la concentración necesaria para que el sitio efector produzca un efecto biológico, estamos hablando de que estamos considerando que la dosis total de un fármaco se está distribuyendo en cuanto a una concentración plasmática. Estos valores ya vienen identificados, son bien conocidos. Hay tablas donde ya se especifica para cada fármaco cuál es el volumen de distribución, puesto que para iniciar un proceso de infusión de un fármaco hay que conocer estos valores. Esto los vamos a mencionar muy superficialmente porque aquí estaríamos hablando precisamente de lo que es anestesia total intravenosa, que es un tema que pues para nosotros, que para lo que estamos haciendo ahorita, que son conceptos muy básicos de farmacocinética, pues no tiene caso, puesto que estos conceptos ya los vemos con los residentes de primer año, muy entrado el primer año, porque pues obviamente la TIVA no es uno de los conocimientos que nos acontece o nos importa enseñar desde el principio,
sino que nos enfocamos principalmente a la fisiología respiratoria, la anatomía, incluso a la farmacocinética y farmacodinámica de cada fármaco en particular, y ya una vez conocido esto nos metemos a la TIVA, pero bueno, no está de más que conozcan que existen como el volumen de distribución en equilibrio estable, que es un volumen hipotético de un fármaco que se encuentra en la misma concentración en los tres compartimentos, ¿sí? Aquí están otra vez los tres compartimentos, imagínense, ¿sí? Que el volumen de distribución en equilibrio estable, el 100% del fármaco se encuentra en equilibrio en estos tres compartimentos de manera hipotética, ¿sí? La histéresis, que habla que tras la administración de un fármaco endovenoso, la concentración plasmática alcanzada sigue un ascenso y un descenso sobre el tiempo, que no corresponde con la concentración del fármaco en la biofase o en el receptor ni con el efecto. Aquí estamos hablando de que cuando estamos otorgando una anestesia total intravenosa, pues se alcanza esta histéresis y esto produce que haya disminución en la concentración plasmática o un aumento, que es con lo que nosotros vamos a mantener al paciente anestesiado. Y aquí te necesitamos, pues obviamente conocer todos estos conceptos cuando hablamos de TIVA, tener monitorización de la profundidad anestésica y son otras cuestiones que pues yo espero cuando ya sean R1 conozcan más a fondo cuando llegue su momento. ¿Sí? La constante Q0, que es el tiempo de efecto pico, ¿sí? Tampoco vamos a meternos mucho en eso. Nuevamente, ejemplificando con la teoría tricompartimental. ¿Sí? El contexto sensitivo de la vida media o vida media sensible al contexto, que es el tiempo requerido para que la concentración plasmática del medicamento disminuya en un 50% a partir del momento en que se suspende una infusión. Infusión. Entonces, por eso estamos aquí recalcando que estamos hablando de conceptos que son muy válidos para la anestesia total intravenosa. ¿Sí? Vida media de distribución rápida o alfa, que es cuando la concentración plasmática aparente, porque aquí son todos los conceptos son aparentes, ¿sí? Del fármaco es medida por tiempo, referente al paso por los órganos y tejidos más perfundidos o por el compartimento periférico de distribución rápida. Vida media de distribución lenta o beta, que refleja el paso de la droga por los tejidos que reciben una irrigación pobre o moderada, ¿verdad? Como lo es el compartimento de distribución periférica lenta. La vida media de eliminación, que representa el tiempo total que requiere el fármaco para ser eliminado del organismo, ¿sí? Y el aclaramiento, que es la eficacia con y la velocidad de eliminación que se mide en mililitros por kilogramo de peso por minuto de un fármaco desde que el compartimento central se representa sobre el tiempo con la constante K. ¿Sí? Y bueno, ya para hablar rápidamente de farmacodinámica, ya hablamos de lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿verdad? Lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza, lo elimina. Y ahora vamos a hablar de lo que el fármaco le hace al cuerpo, ¿sí? Y es la relación entre la concentración plasmática y el efecto farmacológico. La farmacodinámica se divide en tres aspectos fundamentales, que es la transducción de señales biológicas. Esto quiere decir que una vez el binomio droga-receptor interactúan de manera íntima, se produce un efecto que puede ser tanto agonista o antagonista, puede ser competitivo o no competitivo, y esto produce una transducción de señal biológica. En este caso, hablando de estrictamente, por ejemplo, el fentanil, pues estaríamos hablando de una analgesia, ¿sí? Por la evaluación clínica de los efectos, porque todo fármaco tiene tiene un efecto que sobrepasado el mismo puede ser tóxico y por debajo del mismo puede ser infraclínico, ¿sí? Entonces hay que evaluar de manera clínica los efectos, hasta qué dosis podemos otorgar con seguridad, hasta qué dosis puede ser tóxica y qué dosis puede ser incluso letal o qué dosis es subanestésica, ¿sí? Y la variabilidad biológica, que es lo que les comentaba. Todos los seres orgánicos están constituidos de manera diferente. La variabilidad genética biológica es muy determinante al momento de hablar de potencia y efecto de un fármaco, puesto que se ha visto que hay razas, hay etnias, hay enfermedades, hay constituciones biológicas diferentes. En el actuar del fármaco se ve modificado por estas situaciones. ¿Sí? Bueno, ya les hablaba de lo que es la transducción de señales biológicas, ¿sí? Que pues es activación o inhibición de cascadas químicas que producen un efecto o lo inhiben, ¿sí? Y los principales actores o los principales componentes con los que nosotros podemos hablar de transducción de señales biológicas, pues son básicamente los receptores, los canales iónicos y las bombas de iones, ¿sí? Dependiendo de la unión de que forme entre el fármaco y cualquiera de estas tres entidades biológicas,
pues se va a hablar de un efecto. Obviamente cada una actúa de manera diferente con respecto a la otra y cada una tiene sus particularidades, ¿sí? Para hablar de la evaluación clínica del efecto, es lo que les hablaba hace un momento, que hay, hay curvas de dosis-respuesta. Hablamos de la eficacia, qué tan eficaz o qué tan sensible es el fármaco para producir o inhibir un efecto, qué potencia tiene el fármaco, con cuánta efectividad produce o inhibe un efecto, ¿sí? Una dosis efectiva 50, que es al 50% de los pacientes que se les administra esta droga y la concentración plasmática se encuentra en un 50%, ¿qué efecto se obtiene? ¿Sí? Dosis letal 50, cuando se habla ya de las dosis que son, pues obviamente incompatibles con la vida, ¿sí? Y esto genera lo que es el llamado índice terapéutico, ¿sí? Bueno, ya les hablaba de la variabilidad individual, que es la variabilidad biológica, ¿sí? Y los determinantes de la variabilidad biológica son la edad, sobre todo, principalmente la más común, pues va a ser la edad. Los extremos de la edad, ahí van ustedes a notar que la variabilidad biológica y el actor de los fármacos es mucho, muy diferente. En algunos necesitarán menores dosis, en algunos necesitarán dosis mayores, en algunos necesitarán dosis mucho, muy diferentes dependiendo de los estratos etarios. La variabilidad genética que les comentaba, los estados patológicos, obviamente los estados donde disminuye el flujo sanguíneo, la circulación total del organismo, pues no es lo mismo en un paciente que está completamente íntegro esto, ¿sí? La desensibilización de receptores, esto lo vamos a ver sobre todo en los adictos, en los procesos de adicción, de dependencia farmacológica a una sustancia, ¿sí? El aumento de la sensibilidad de receptor, que esto también se puede dar. Esto se puede dar de muchas maneras en pacientes que están siendo sometidos de manera constante al estrés de una droga o de una sustancia farmacológica, una molécula. Y bueno, ya que les hablé un poquito de anestesia total intravenosa, pues es una técnica caracterizada por la administración de fármacos de manera continua, de manera intravenosa, en ausencia de halogenados, y que aparte necesita de un soporte de oxígeno, ¿sí? Los 5 componentes de la anestesia, tanto intravenosa como la anestesia general, pues estamos hablando de que son la hipnosis o la pérdida del estado de conciencia, la analgesia, ausencia de dolor, relajación neuromuscular, que como su nombre lo dice, pues es relajación neuromuscular del músculo liso, obviamente, del músculo estriado, protección neurovegetativa, amnesia. Es controlable, pero es costosa, ¿sí? Y bueno, ya la anestesia intravenosa, estas son las constantes que nosotros utilizamos para determinar las dosis, que en este momento no me interesa que conozcan. Entonces, nada más les voy a poner la última tablita para que vean que todos estos valores ya los tenemos bien identificados de cada fármaco, de midazolam, tiopental y tomidato, y vienen todos los fármacos que nosotros tenemos en nuestro armamentario de uso diario, y ya de todos tenemos la concentración plasmática, volumen de distribución y aclaramiento, y en qué dilución se tienen que emplear para poder hablar de anestesia total intravenosa, para que esto les quede como de enseñanza de que todo esto de que les hablé ya se tiene bien estandarizado los valores y que no necesitamos calcularlos a pie como antes se hacía. Ya lo único que basta incluso ahorita es tener las aplicaciones, ¿sí? Y bueno, básicamente esto fue una pequeña clase muy rápida, muy sencilla de lo que es farmacocinética y farmacodinámica. Obviamente hay mucho más que abarcar, hay mucho más que hablar, hay mucho más que conocer, pero dado que ahorita la plática va enfocada para nosotros que vamos apenas iniciando o vamos a iniciar en el proceso del primer año de residencia, esto que nada más sirva como una especie de empaparse de lo que van a tener que ver ya en anestesiología, cuando tengan que consultar libros de farmacología, en qué puntos deben hacer hincapié, ¿sí? Qué cosas son las que deben de conocer, cómo interactúan estos fármacos, y esto lo vamos a ir viendo conforme van avanzando en el R1. No hay necesidad de estresarse, no necesitan conocerlo al pie de la letra actualmente, ahorita no hay necesidad de manejarlo al dedillo. Es solamente una pequeña introducción, y yo espero que esta introducción solamente les sirva para una cosa: darse cuenta si les va a gustar anestesia o no, porque aquí de todas es hacer esto todos los días tenemos que estar aplicando farmacología. Nosotros somos el cerebro del quirófano y como tal tenemos que saber todo esto. Pues ya para concluir, no sé si tengan alguna duda. Ahí están escribiendo en el chat. Si no, ahorita las leemos todas. Digan, chicos, abran sus micros o escriban y ahorita les respondemos. Doctor, buenas noches. Yo tengo Hola. una duda. Sí.
Por ejemplo, nos comenta que pues no hay que como apresurarnos de que todo lo tengamos que saber así al pie de la letra, Así. pero como R0, ¿alguna bibliografía en especial que nos recomiende como para introducir y ya al entrar y estudiar así en forma un poquito Sí, más bueno, entendible, por ejemplo? sí, sí, mira, yo creo que yo como profesor titular siempre le recomendé a los muchachos que el libro que es como de batalla, como que el libro que es más digerible, que es más útil en este momento, pues sería el Barash de anestesia. Y el apartado de farmacocinética y farmacodinámica es bastante digerible. Okay. Está en un nivel bastante avanzado como para decir que está muy, muy corto en cuanto a conocimiento. Pero yo creo que el Barash, en mi tiempo había uno que era el Morgan, ese sí no sirve para nada, incluso a mí me lo tiró a la basura mi profesora titular. El Miller trae demasiada información, demasiada información. El Aldrete también trae demasiada información. Entonces yo creo que el Barash es el más equilibrado. Y si tienes oportunidad de leer en inglés, está el Stolting, que también hay un libro de Stolting que es exclusivamente de farmacología para anestesiólogos. Ese también es muy, muy bueno, es muy digerible, pero el inconveniente es que es en inglés. Por ahí, Javi, si me Ajá. permites. Como opción, yo les recomiendo también, doctores, que cuando entren, no, sino desde ya, repasen el capítulo de farmacocinética y farmacodinamia del Goodman y Gilman. Ese está muy básico, no es para Bien. anestesiólogos, pero eso sí ya, no cuando vayan a entrar, eso ya para que cuando, es que está muy básico el Goodman y Gilman para los anestesiólogos, para lo que debemos de saber, ¿no? Como dicen por ahí Javi, luego hay quien se molesta, ¿no? Pero hace poco alguien estaba asomando un quirófano, estaban por ahí en una lipo y luego le digo, ¿qué estás haciendo? Dice, viendo a un médico haciendo ciencia y dos artesanos, ¿no? Entonces, bueno, como forma de broma, pero sí, ahí andarle sacando la grasita, metiendo lulitos ahí, pues sí, como medio artesanal, ¿no? Pero el que debe de hacer ciencia son ustedes. Entonces, el Goodman y Gilman, claro, no es de que está de primaria, ¿no? En la primaria no ves eso, pero yo creo que sí es de lo mínimo, de lo básico que debes de leer ya para que cuando ingreses entiendas bien el metabolismo, la eliminación de los fármacos y las rutas y vías de administración. Yo creo que eso es así de básico. Antes de que entres a la residencia, eso sí ya vayanlo viendo. Y por ahí, como les dice Javi, las opciones de libros. Y también por ahí está un libro que de inicio trae algunos capítulos básicos, aunque no vayan a ser TIVA, que ya se los pasé yo en los chats, el del doctor Eberto Muñoz. Está en físico el libro, nada más que se lo presté yo el sábado a una de las compañeras que va al hospital, pero se los pasé ahí en WhatsApp, por ahí está, es de farmacología aplicada a la anestesiología, no trae nada de gases, es para anestesia total intravenosa, pero trae capítulos básicos, ¿no? Entonces yo creo que de inicio, el Goodman y Gilman, así esos capítulos, ya cuando sean anestesiólogos van a decir, pues está bien obvio, están bien facilitos, eso sí, y de las aplicaciones que preguntan por ahí, no sé, Javi, a mí me gusta más ITIVA que el TIVA Trainer, Ahí pero te, los dos son buenas opciones, ¿no? sí, 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 mira, de hecho yo a los residentes siempre o sea, mi forma de trabajar cuando fui profesor titular es, sí, sí, hay que tener la aplicación, pero imagínate que estás en una cirugía y se te acaba la batería, ¿sí? O te quedas sin internet, pues ya valiste gorro. Entonces yo sí les enseño a hacer tiba de a pie, como tú y yo aprendimos hace casi 20 años, ¿no? Y ya cuando dominas la tiba a pie con la tablita esta que te ponen a calcular a qué dosis debes pasar, a cuántos microgramos por kilo por hora, ya sacas la aplicación y corroboras cuánta diferencia hay y te das cuenta que básicamente no la hay. Obviamente la aplicación lo que te facilita mucho es que te da protocolos, ¿no? Para cada tipo de paciente. Pero sí, a mí me gustaría que, o sea, yo en lo personal considero que aprender TIVA a pie y luego irnos a la aplicación, ¿no? Sí, claro, por Pero sí, ahí, la TIVA es la de las buenas, sí. por ahí una de las chicas que nos acompañó el domingo al quirófano vio que usamos TIVA en un paciente y no es que esté bien o no, pero en ese momento no había TCI, el Ajá, doctor
que íbamos a la cirugía, y su servidor, pues tenemos, no sé, casi 15 años haciendo TIVA. Yo creo que el 70% de las cirugías, 80% de las que hago es con TIVA. Entonces, ya sé que no había TCI, cargamos las jeringas y ya le pusimos así como que los dos, 30 por hora, 50 por hora, porque como dices tú, a veces no siempre tienen la tecnología de lo que los que están ahorita, por empezar, no saben a qué se refiere o qué nos referimos con un TCI. Son unas bombas que te hacen los cálculos, son muy costosas, alrededor de 150,000 pesos cada bomba, y en lugar de eso el hospital te da algo que le decimos un pollito, que es una bombita que le pones una jeringa y nomás le pones cuántos mililitros por hora. Tú debes de hacer cálculos. Pero esto es una cosa también muy importante, lo que les decía el doctor al inicio. A mí sí me desespera o me inquieta que piensen que en anestesia al menos, si no sabes números no pasa nada, y no, esto está, o sea, yo creo que es junto con terapia intensiva, los que más números deben de manejar, de dominar, así desde diluciones. Entonces sí me genera un poco de problema de que si no lo saben, doctores, ahorita están a tiempo que revisen, que vean cuántos miligramos, microgramos, nanogramos equivalen, cuánto es un mililitro, un microlitro, todo esto. Porque, por ejemplo, hay ámpulas de medicamentos que ustedes las ven, vienen a 2 miligramos, por ejemplo, el remifentanil. Y ahí te dice, de 0.002 microgramos por kilo por minuto. Y entonces tú nada más le tienes que poner a la bomba cuántos mililitros por hora. Y no, o sea, perdidos. Y después ocurre como por ahí vio una doctora que nos acompañó el sábado. O sea, es como que no lo puedes creer, de que le dice, pásale una ámpula de esto, una ámpula de esto. Y yo así, esto no es real, ¿no? O sea, no hagan eso, doctores. Entonces, es una de las áreas de la medicina que más números deben de saber. O sea, no es por despreciar otros, pero a lo mejor en oftalmo dices 2 gotitas cada 8, no sé, o en derma, ¿no? Póngase la pomadita cada 12 horas. Sí es. Son especialidades increíbles, pero digo, no me imagino que requieran tanto uso de fármaco ni de, bueno, de matemáticas como nosotros, ¿no? No es que no se puede. ¿Cobra? Entonces, practiquen sus números, doctores, practiquen sus números, equivalencias. Ya les dijo por ahí la doctora Imelda el día que les dio la de física aplicada a la anestesia, practiquen las equivalencias, ¿sí? Por favor. Igual los de las soluciones, por ahí comentábamos el otro día por lo de la cuestión ahí de los cristaloides, los coloides. Una solución, por ejemplo, de cloruro de sodio al 0.9%, y había personas que yo les preguntaba cuántos gramos tiene un litro, si tiene 0.9 por 100 mililitros, y no. Entonces dices, sí está grave esto, que no sepas 0.9 por 10, está bien cabrón, ¿no? Entonces, aprender farma, doctores, y números a repasar. Sí. ¿Alguna otra duda que tengan para el doctor? ¿Dudas, doctores? Doctor, ¿le podría hacer suma a la tabla? El Stolting. Pues si quieren, ahorita se las paso a la tabla, se las paso por WhatsApp, ya le tomé captura yo también. Ahí está lo que decías, mira, de remifentanil. O sea, ve las dosis, son 0.001. Sí, O sea, exacto, ¿no? ¿cuántos microgramos? 0.001. Entonces los microgramos, y luego lo multiplican por los kilos, doctores, y luego por los minutos para que saques por la hora. Y no sé si te dice que son 50 microgramos y te dan el polvo, que es una ámpula con polvo, y ya tú sabes si la diluyes en 100 o en 200 o en 500, depende de las condiciones del paciente, o la puedes diluir en 50 si tú quieres. Y entonces, ¿cuántos mililitros le vas a poner a tu bomba por hora? Y entonces, de verdad, la activa, yo siempre les digo también, ni es la bala de plata ni la octava maravilla. Tiene ventajas, desventajas. Todas las técnicas tienen ventajas, desventajas, contraindicaciones y todo, pero muchas ocasiones la gente no hace TIVA porque le da flojera hacer los números, o porque no sabe, que es lo peor, porque dices, cuando es por flojera, no es que esté bien, pero dices, bueno, pero si lo llega a requerir, lo hace. Ya les dije, si se van a encontrar en circunstancias, pues ahí chistositas. Por ejemplo, ayer por aquí sigue Poncerrada, y cuando estuvimos allí en Guatemala, es urgencia extrema y trabajas con lo que hay. Los que estuvimos por allí en Oaxaca, o cuando me fui a África, y te dan las ámpulas y goteritos, es todo lo que hay. Entonces, ¿cuántas microgotas son 1 mililitro, o cuántas gotas son 1 mililitro? Y hasta ese extremo rústico tienes que trabajar. Si lo sabes hacer, si lo dominas,
pues de perdido estás tranquilo. Yo cuando llegué a África me dijeron, aquí no hay máquina de anestesia, ni hay percusores, ni hay nada, y aquí nada más hay un frasquito y gotitas. Dije, está bien, no importa, pues. Pero números, doctores, números y aprendan farma, porque es que es lo que hacen todos los días, o sea, no hay otra. Y como les dijo el doctor, ya ven, si no les gusta, bueno, pues, a en el siguiente año para otra cosa. Así ¿Dudas, es. doctores? Aprovechen el doctor, ¿dudas? Doctores, pues si no tienen más dudas, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Javi, por tu No, tiempo. gracias. Y en los Gracias. siguientes días, doctores, vamos a ver clases de fármacos en lo individual, o sea, benzodiazepinas, opioides y inductores, estas cosas, y gases anestésicos y de todo un poquito, ¿no? Entonces, muchas gracias, Javi. Nos vemos mañana. Nos Por ahí vemos, Alex. vamos a ver, Cuídate. sí, por ahí se supone que mañana vamos a empezar tal vez con benzodiazepinas o con anestésicos locales, pero el ponente de mañana parece que va a modificar. Yo les digo más tarde o mañana cuál clase vemos mañana. Pórtense mal. Muchas gracias, Javi, por tu tiempo. Gracias Y a ti, Alex. doctores, cuando necesiten algo de metodología, de cosas de la investigación, ese le sabe Javi, a mí no me pregunte nada, yo no le sé, pero por él les puedo pasar el contacto. Él los orienta muy bien para su protocolo de tesis y esas cosillas que él es experto. Entonces, es muy disponible para ayudarlos, para apoyarlos, o cuando quieran presentar trabajos o publicar, siempre nos apoya. Muchas gracias, Javi. No, gracias a ti, Alex. Hasta Muchas luego, gracias a bye. todos.